Buenas tardes de nuevo. Pues para cerrar este congreso tengo el placer de presentarles al doctor Ian McIntosh, investigador experto del síndrome uña rótula, es genetista, doctor y presidente del Bendel Campus Medical Education en San Diego, California. Me da mucho placer que esté el doctor Ian aquí. Le conozco personalmente en varios congresos que he coincidido con él en el Reino Unido y bueno, quería agradecer su apoyo, a su apoyo y colaboración siempre y su trabajo con las personas que tenemos el síndrome. También quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo hoy por estar aquí con nosotros y bueno, por hacernos un hueco. So, yes, I'm saying, Ian, thank you very much for being here today with us and for all your work with investigation, with your investigation with the Neil Patella syndrome. And, well, el título de la presentación que va a hacer Ian es El gen del síndrome uña rótula, LMX1B. Y I'm going to say, you are going to talk about the MPS gene LMX1B. So, Ian, the floor is yours. Gracias. Buenos días desde California y a vosotros en España. Enhorabuena por Rafa Nadal, que ha ganado el Open de Australia. Muchas gracias por la invitación y dedicaré los siguientes minutos a explicaros el trabajo que hemos hecho, tanto en mi laboratorio como en otros sitios, sobre la función normal del LMX1B y qué ocurre cuando algo va mal, cuando no está funcionando. Averiguamos que el LMX1B, o mejor dicho, las mutaciones de este gen, son las responsables del síndrome uña rótula en 1998, cuando se publicaron los estudios aquí citados. Y pasaré a explicar resumidamente lo que hace el LMX1B normalmente, pero primero tenemos que entender que se trata de un trastorno genético, así que cambia el ADN resultando en proteínas mal funcionando. Veremos cómo ocurre esto. Recuerden que los genes forman parte del ADN formado por los cromosomas en las células de nuestros cuerpos. Los genes codifican nuestras proteínas y todos tenemos dos copias de aproximadamente 22.000 genes, una de nuestra madre y una de nuestro padre. Y el síndrome uña rótula se desarrolla por una mutación en una de esas dos copias, heredada bien de la madre o de la padre, o a veces ocurre también de forma fortuita. Ocurren nuevas mutaciones aleatoriamente, continuamente, y la gran variación en nuestra secuencia de ADN que hace que seamos tan distintos entre nosotros. Así que la proteína LXM1B, codificada por el gen del mismo nombre, es lo que llamamos un factor de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que se unen al ADN y controlan o dirigen la expresión de otros genes. Así que aquí vemos un gen que se expresará en algún momento del desarrollo. El círculo morado es un factor de transcripción. Y esto es mi dibujo del LXM1B que se une al ADN interactuando con otros factores de transcripción genética y con otras proteínas para que este gen se manifieste. La flecha indica que se ha activado. Ahora, si no hay suficiente presencia del LXM1B o no ha hecho lo que tenía que hacer respecto a la secuencia, encontramos los problemas. La expresión de los distintos genes en su debido momento permite la formación de distintos órganos y estructuras.
vamos a ver cómo afecta esto a las extremidades, riñones y ojos que resultan del síndrome uña rótula. Si no hay suficiente presencia de la proteína LXM1B o no está funcionando, los otros factores de transcripción no pueden unirse correctamente con el ADN y no resultará la expresión del gen destinatario. Esto es lo que se supone hace el LXM1B, se supone que se une al ADN, interactúa con otras proteínas para dirigir la expresión del gen durante el desarrollo, para que diversas estructuras se formen correctamente. El gen LXM1B está involucrado en el desarrollo de las siguientes estructuras que sepamos. Hablaré de ellas brevemente, dado el poco tiempo del que disponemos. Para comenzar, hablaré de cómo se manifiesta el LXM1B durante el desarrollo. Mucha de esta investigación se hizo en ratones porque se puede ver el desarrollo genético en los mismos. Los números aquí indican el día de gestación. En un ratón son solo 3 semanas, por lo que ocurre todo mucho más rápido que en humanos, pero siendo mamíferos el proceso de desarrollo es muy similar. En estos dibujos, las zonas negras o azul oscuro indican dónde está trabajando el LXM1B. En la primera etapa lo vemos en el desarrollo de las extremidades y también en el cerebro, volveremos a ello más adelante, y según se va desarrollando se ve una fuerte manifestación desarrollando extremidades, que por supuesto son los brazos y las piernas en humanos. También se ve en el ojo, que tiene sentido, y vemos presente esa fuerte manifestación en el subsiguiente desarrollo. Y aquí vemos, espero que se pueda ver, lo veremos de nuevo en otra imagen, cómo se manifiesta mucho más fuertemente en lo que sería la parte trasera de la mano, lo que llamamos la dorsal, que en la parte anterior. Es decir, que no se expresa tanto aquí como aquí. Y eso se debe a que el LXM1B es responsable de diferenciar la parte anterior de la parte posterior de la extremidad. Muestro esta imagen simplemente porque ilustra muy bien cómo se manifiesta en el riñón. Volveremos a ello y se ve de nuevo cómo está trabajando de forma limitada en la parte anterior de la extremidad en desarrollo y mucho más fuertemente en la parte anterior. Y también en el cerebro, y hablaremos de por eso, porque eso es más importante. Así que, como veis por el nombre del síndrome, el LXM1B se requiere para el desarrollo normal de las extremidades y entraremos a mirar esto ahora en detalle. El LXM1B es necesario para la formación de lo que llamamos las estructuras dorsales de las extremidades. Son las estructuras particulares a la parte posterior de la mano, la parte superior de la extremidad, que es diferente a la parte de abajo, la parte anterior. Todos tenemos uñas en la parte superior, los ligamentos y tendones de los dedos están diseñados de tal manera que permitan la flexión en un sentido, para que podamos agarrar de esta manera, pero no en el sentido contrario normalmente. Lo que podemos ver en estos dibujos, si miramos los dedos desde el frente, desde la punta, espero que se vea por la cámara, lo que normalmente veríamos en el centro se ve el hueso, como el de nuestros dedos, aunque la imagen sea de un ratón. En la parte superior, un tendón extensor y en la parte inferior el tendón flexor. El tendón flexor permite hacer esto y el extensor hace lo contrario. En los animales normales, en la zona roja, observamos cómo el LXM1B está realizando su trabajo. Aquí, por otro lado, vemos la misma estructura, pero de un ratón cuyo ADN ha sido diseñado para no producir LXM1B en absoluto. Vemos ausencia total de coloración roja.
En lugar de tener el tendón flexor en la parte inferior y el extensor en la parte superior, estos animales están desarrollando ambos dos tendones flexores, así que la estructura es diferente. No hay un desarrollo específico de la estructura dorsal. Lo que hay en la parte superior es la zona dorsal y el tendón extensor es una estructura específica de la diferenciación de la dorsal que falta aquí, donde se ha duplicado la estructura ventral, así que no hay diferenciación entre la parte superior y la inferior de la mano. Aquí podemos ver en otra articulación, de nuevo en un animal normal, el tendón flexor aquí y el extensor en la parte superior. Este tendón extensor en la parte superior se desarrolla por la expresión del LXM1B, que aquí se ve en la zona roja, que hace posible que se formen esos tejidos. En ausencia del LXM1B ocurre que se duplica el tendón flexor. Esto se ve con aún mayor claridad en estas imágenes. La fila superior nos muestra el desarrollo en un ratón normal, en el ratón de control. Se ven los capilares en la zona dorsal de su pata, las almohadillas de los pies en la parte posterior de la pata y la curvatura normal de sus garras, de sus dedos. En las imágenes inferiores vemos un animal mutado para no producir LXM1B en absoluto. Vemos que en la imagen ventral aparece normal, la E, pero en la dorsal, en lugar de tener los folículos capilares y las uñas, se ha duplicado la estructura que normalmente estaría debajo, en este caso las almohadillas de los pies. Y de nuevo, en la imagen de perfil, vemos que no aparece la curvatura normal de los dedos o de las garras. Se concluye que en ausencia del LXM1B no se desarrollan las estructuras específicas a la zona dorsal, sino que se duplican las estructuras propias de la zona ventral. Esto es mucho más drástico de lo que observamos en humanos con síndrome uña rótula, ya que estos animales han sido modificados genéticamente para no producir LXM1B en absoluto, mientras que nosotros, los que padecemos el síndrome uña rótula, estamos produciendo la mitad de la cantidad normal o a un 50% de funcionalidad. Puede que algunos de vosotros os preguntéis, si el síndrome uña rótula afecta a la parte posterior o dorsal de las extremidades, ¿por qué afecta a la rótula o a que no se forme si está en la parte anterior del cuerpo? Esto se debe a que en humanos en desarrollo las extremidades rotan en una fase temprana del desarrollo. Aquí vemos el comienzo de las extremidades y el codo y las rodillas, que si os fijáis tienen el mismo aspecto, la misma dirección que las dos extremidades al principio, como podéis ver. Según avanza el desarrollo, comienzan a rotar mientras se forma la cadera y así la rodilla termina mirando hacia adelante. Es decir, que al inicio del desarrollo las extremidades se desarrollan como si fuéramos a ser lagartos o cocodrilos, con las rótulas hacia detrás. Pero, como tenemos que terminar siendo bípedos, pues las piernas rotan y la rótula, aunque termine en la zona anterior como adultos, originalmente es una estructura dorsal, de tal manera que en adultos con menos LXM1B resulta en la reducción de la misma. Acabamos de hablar de la expresión del LXM1B en las extremidades y de cómo es necesario para la formación de las estructuras específicamente dorsales. Ahora miraremos el riñón. De nuevo, estamos viendo riñones de ratón con niveles normales del LXM1B y con ausencia total de la misma aquí a la derecha. Veis que son muy diferentes. Lo más destacable en esta imagen, la P, se representa un tipo de célula llamada
podocito, presente en el riñón y que está involucrado en la filtración de materiales a través de las membranas y en la estructura de la base membranal. Se llama podocito porque tiene pies, como veis, que se asientan sobre la membrana. En la ausencia total del LMX1B, el podocito no se ha desarrollado en absoluto y eso afecta a la función renal. También se observan uniones anormales entre las células en la ausencia de LXM1B y eso es lo que resulta en las enfermedades renales que padecen algunos de los afectados por el síndrome uña rótula. Aquí se ven otros ejemplos de proteínas, no son muy relevantes de lo que estamos explicando ahora, que no se expresaron propiamente en la ausencia del LXM1B. En cada par de imágenes, a la izquierda vemos la visualización de una parte del riñón en un animal con niveles normales y a la derecha uno sin ello. Así, por ejemplo, la proteína que está marcada con G, una proteína del riñón, se expresa aquí, en el ratón de control, pero está ausente en el animal sin LXM1B. De igual manera, la proteína conocida como podocina, presente en los podocitos, se ilumina en esta imagen y está ausente en esta del animal sin LXM1B. En esta no se ve tan afectada y en esta última, de nuevo, veis un cambio en la expresión para esta otra proteína. Distintas proteínas que normalmente se expresan en el riñón requieren del LXM1B para su correcto funcionamiento o incluso para estar presentes. Así que sin el LXM1B, algunas proteínas importantes no se producen en el riñón y eso afecta a la función renal normal. Según se identificó el LXM1B como el gen cuya mutación era la causante del síndrome uña rótula, nos dimos cuenta de que el glaucoma también forma parte del cuadro del síntoma, algo que no se había discutido con anterioridad. Esto se debe a que el LXM1B también se expresa en el desarrollo del ojo, en lo que se conoce como la mesénquima periocular. Esta es una sección del ojo en desarrollo. En rosa se ve dónde se está expresando el LXM1B. Estamos viendo la mesénquima periocular y a partir de estas células se desarrollan todas estas partes del ojo. En ausencia del LXM1B, pues no se desarrollan normalmente. No sé si os sonará de clase de biología este dibujo de la sección del ojo. La luz entra por aquí y se enfoca con la lente y demás. Esta es la cámara anterior del ojo. Normalmente hay líquidos que fluyen por aquí y cuando no pueden fluir porque el ángulo está cerrado, aquí vemos la situación normal y aquí en ausencia del LXM1B veis que es mucho más estrecho y el líquido no fluye, lo que lleva a un incremento de la presión. Como sabéis, los que tenéis glaucoma o ya os la habéis mirado, lo que miran es la presión para asegurarse de que no está subiendo, porque si ésta se incrementa, afecta al nervio óptico, reduciendo el campo de visión. En los seres humanos, el glaucoma es el resultado del aumento de la presión ocular, debido a una malformación de las estructuras frontales, debido a un nivel menor del LXM1B encargada de dirigir ese desarrollo. El LXM1B además es responsable de mantener la función de esta región a lo largo de la vida, así que el glaucoma es un síntoma más tardío, que se manifiesta en edades más avanzadas, mientras que la malformación, ausencia de uñas, es aparente y evidente desde el nacimiento. Así que aquí no solo es el LXM1B responsable del desarrollo normal, sino que tiene un papel en el mantenimiento de las estructuras y funcionalidad a lo largo de la vida. Ahora vamos a hablar de lo que hemos averiguado
desde que identificamos al gen LXM1B, cuya mutación es la responsable del síndrome uña rótula. Antes de identificar el gen en sí, sabíamos, como dice su nombre, que el síndrome afectaba a las uñas, a las rodillas y sabíamos de los riñones también. Una vez identificado, los investigadores que trabajan en cómo los genes influyen en el desarrollo averiguaron que el LXM1B también tiene un papel en el desarrollo del cerebro. Sin importar mucho de qué lugar lo cogemos, lo que sí hemos averiguado es que el LXM1B es necesario para el desarrollo de las neuronas dopaminérgicas mesencefálicas. Igual a algunos suena la dopamina, que juega un papel fundamental en la regulación de emociones y en la concentración. Cuando, por ejemplo, coméis una chocolatina y os sentís mejor, es porque hay un chute de dopamina en el cerebro. Es una experiencia placentera y la dopamina sube, sintiéndonos mejor. Las células nerviosas que se encargan de la producción y transmisión de la dopamina requieren del LXM1B, tanto para su formación como para su mantenimiento a lo largo del tiempo. Lo que vemos es la ausencia de unas proteínas específicas cuando está ausente el LXM1B. Observando la expresión de este factor, el PTX3, en el animal de control, lo vemos aquí, en esta nebulosa en el cerebro, y se ve mucho más reducido en el animal sin LXM1B. Lo mismo ocurre aquí con el TH, que es muy importante en la producción y transmisión de la dopamina, donde de nuevo vemos se ve muy reducido en el animal sin LXM1B. Cuando se descubrió el papel del LXM1B en el desarrollo del cerebro, pregunté a los especialistas, ya que yo no soy un experto en neurobiología, ¿qué síntomas aparecerían si esta parte del cerebro no se desarrollara correctamente? Y su respuesta fue cosas como la depresión o el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, el TDA. Y claro, caí, ya que cuando estábamos trabajando con pacientes con síndrome de uña rótula a finales de los 90, primeros años del milenio, varios de ellos, muchos, mencionaron que sus hijos, también afectados por el síndrome, padecían este trastorno, lo cual fue sorprendente, ya que hasta entonces habíamos considerado el LXM1B y el síndrome uña rótula como una enfermedad de uñas y rótulas, obviamente. Tras investigar un poco, más vimos que hay una prevalencia de TDA y en cierta medida también de la depresión en pacientes con síndrome uña rótula si los comparamos con la población general. El TDA está bastante extendido estos días, pero sigue habiendo una incidencia algo mayor en niños con síndrome uña rótula, aunque no advertimos ninguna diferencia entre niños y niñas. Para resumir, sin el LXM1B hay algunas células cerebrales que no se manifiestan. También es necesaria para el desarrollo de neuronas serotonérgicas. De nuevo, comparamos muestras del animal de control a la izquierda y del genéticamente modificado para que no tenga LXM1B a la derecha. Y vemos que estas proteínas que se expresan en el tejido cerebral está muy reducida su expresión en ausencia del LXM1B. Recordad que esto es mucho más severo que lo que ocurre en los humanos, ya que estos ratones no tienen nada del LXM1B y nosotros genéticamente tenemos la mitad, por lo que no afecta igual. Algunos investigadores experimentaron deteniendo el desarrollo del LXM1B, pero solo en algunas células en concreto, no en todo el animal. El animal tuvo un desarrollo normal de extremidades y demás, pero sin estas neuronas en concreto. Se vio que, por ejemplo, los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina,
antidepresivos como el Prozac, no tenían apenas efecto en estos animales y además que no tiemblan al enfriarse. Esto se cree que se debe a que estas neuronas no se desarrollan. En resumen, tenemos el síndrome de uña rótula en humanos. Sabíamos que afectaba a las uñas, las rótulas, los riñones, y tras una serie de experimentos con ratones se pudo ver que la displasia de uñas se debe a una falta de especialización en el desarrollo de las estructuras dorsales. Lo mismo ocurre con la rótula y con los codos, como ya sabéis. No hemos estudiado las crestas ilíacas en ratones, así que no sabemos si es cosa solo de los humanos. Muchas personas que padecen síndrome de uña rótula tienen también pies zambos y vimos una alteración en los pies de los ratones, en su desarrollo. También vimos el efecto del síndrome de uña rótula en el desarrollo de los riñones, también en los riñones, como hemos visto, en los ojos, que en los humanos resulta en glaucoma. De los estudios del efecto que produce la ausencia del LXM1B en el cerebro de los ratones, se explica en cierta medida una mayor incidencia del TDA en niños con síndrome de uña rótula y que probablemente persista esto en la edad adulta. De lo que he hablado muy poco es de otro área de trabajo que también exploramos en su momento. Vimos antes la expresión del LXM1B en la médula espinal. Parece que hay una relación con tener las conexiones adecuadas para la percepción del dolor y temperatura. Personas con síndrome de uña rótula demostraron tener menos sensibilidad en test con agujas en las manos y en los pies, de nuevo como consecuencia de una falta del LXM1B en el desarrollo de las conexiones nerviosas, que van desde las puntas de los dedos, pasando por la médula espinal y hasta el cerebro. No se conectan correctamente por este déficit en la médula espinal. Por último, todos estos problemas en el desarrollo que resultan de estas mutaciones del LXM1B en el dibujo del gen, se ve que está extendido a lo largo del ADN. No sé si recuerdan de biología que se copia al ARN y este se traduce en proteínas. Aquí veis mi dibujo del LXM1B. Este trocito en rojo es la parte que se enlaza con el ADN. Estos son otros agentes que interactúan con otras proteínas. En el tiempo que data este dibujo habíamos identificado unas 130 mutaciones distintas. Ahora mismo llevamos ya 150 o más. Y se concentran en estas áreas en especial, en particular. En la parte superior en rojo tenemos las mutaciones que inhiben la producción del LXM1B, de tal manera que un paciente con una de estas mutaciones produce la mitad del LXM1B necesario, el 50%. Los símbolos en morado son mutaciones que impiden que el LXM1B funcione correctamente, es decir, que se produce la cantidad adecuada del LXM1B, pero solo la mitad funciona. Así que hay una reducción del 50% en funcionalidad. Esta es una descripción de los distintos tipos de mutaciones identificadas. Así que el síndrome de uña rótula es el resultado de células que solo producen el LXM1B a la mitad de cantidad o por funcionalidad. Lo que es importante es que todas las mutaciones resultan en los mismos síntomas y que el tipo de mutación no determina la severidad de los mismos. No hay unas mutaciones específicas responsables de enfermedades del riñón o del glaucoma.
sino que las posibilidades son las mismas independientemente de la mutación en concreto que suframos. Bueno, para terminar y para resumir, el LXM1B es un factor de transcripción, se expresa en los tejidos afectados por el síndrome uña rótula y el síndrome uña rótula está causado por mutaciones que hacen que pierda la eficacia el LXM1B. En este estudio que he resumido han participado varias personas. A la izquierda, colegas y médicos que trabajaron conmigo en la Johns Hopkins University. Aquí a la derecha, colaboradores de todo el mundo. Podemos agradecer a Elizabeth Sweeney en el Reino Unido, que hizo muchos estudios clínicos, Brendan Lee y Randy Johnson en Texas, junto a Zhou Feng Chen, que llevaron a cabo trabajos sobre la expresión del LXM1B en el sistema nervioso. Y bueno, los contribuyentes americanos que subvencionaron mi trabajo en el laboratorio. Muchas gracias a todos y ahora estaré encantado de contestar a vuestras preguntas. Thank you very much to you, Ian. Bueno, pues ahora voy a hacerle unas preguntas que me han pasado algunas afectadas y algunos afectados, incluida yo. So now I will ask you some questions from people with NPS. Okay. La primera pregunta es, bueno, ¿por qué empezaste a estudiar sobre el síndrome uña rótula? ¿Hubo algo especial que llamara tu atención? So the first question is, why did you start studying NPS in the first place? Was there anything special that got your attention? Muy buena pregunta. Me fascinó qué conexión hay entre las uñas, las rótulas y el riñón. Ya se había descartado que el causante fuera un colágeno. Una vez que identificamos al LXM1B, todo fue más obvio. Hasta entonces, ese fue el origen de mi interés. La conexión. Okay. Thank you. The next question, la siguiente pregunta es, bueno, yo creo que ya lo ha respondido en la presentación, pero bueno, ¿puede haber mutaciones que no hayan sido estudiadas? Can there be mutations that have not been studied? Sí, solo identificamos las mutaciones cuando las buscamos. Habrá personas cuyo ADN no se ha mirado y que tengan mutaciones anteriores. Además, en aproximadamente un 25% de los casos, sí podemos identificar a la primera persona con síndrome uña rótula, personas que no lo habían heredado de ninguno de los parientes. Estas mutaciones podrían en teoría encontrarse en cualquier región del gen LXM1B, pero como ya he dicho, se suelen encontrar en determinadas áreas. Así que sí, pacientes que no se han analizado su ADN podrían tener mutaciones hasta ahora no identificadas. Okay, thank you. La tercera pregunta sería, está la pregunta Pilar. ¿Hay resultados de investigación genética que puedan ayudarnos a identificar el perfil de los que tendrán problemas de riñón y ojos de los que no? So the third question is about, are there genetic research results that could help us tell who might develop kidney and eye problems from who might not? Me temo que no. Estaba trabajando en ello cuando se acabaron los fondos. Hice un gran estudio con decenas de pacientes con síndrome uña rótula, con o sin problemas de riñón, con o sin glaucoma, para ver si conseguíamos identificar por qué unos sí y otros no. Diría que si, por ejemplo, hay un historial familiar de glaucoma, las probabilidades de tenerlo aumentan si tienes el síndrome uña rótula. Lo mismo ocurre con las enfermedades del riñón. Es de suponer que si alguien tiene un cambio en el ADN que le predispone a tener enfermedades del riñón,
Esto podría pasar o no dependiendo de otros factores, como la presión arterial o la dieta, etcétera. Pero si tienen esa predisposición y además el síndrome uña rótula, debido a los cambios estructurales fruto de un nivel inferior de funcionalidad del LXM1B, sus probabilidades de desarrollar problemas en el riñón pues serán más altas. Al mismo tiempo, su hermano o hermana, que también tiene el síndrome uña rótula, puede que no tenga esa predisposición genética y no la desarrolle. Espero haber sido claro. Aún no tenemos la respuesta. Supongo que habrá otros cambios en el ADN fuera del LXM1B que predisponen a problemas del riñón y glaucoma, pero en este momento aún no sabemos cuáles son. Okay, thank you. The next question is, I'm going to say it in Spanish first, sorry. ¿Puede nuestro síndrome alterar los marcadores tumorales? The fourth question is, can our syndrome alter tumor markers? No que yo sepa. Desde luego no hay mayor riesgo de cáncer en pacientes con síndrome de uña rótula del que sepamos. Tenemos evidencia anecdótica, podría decir, que no se ha testeado en profundidad, de que el riesgo de cáncer de mama pueda ser menor en mujeres con síndrome de uña rótula, ya que la cantidad de tejido parece ser menor con la reducción del LXM1B. Pero insisto, no se ha estudiado de manera seria y jamás les diría a mujeres que tengan el síndrome uña rótula que no deben hacerse mamografías y esas cosas. Desde luego, no parece que haya un incremento en la posibilidad de tener cáncer en pacientes con síndrome uña rótula. The next question is Tony, another person affected with the syndrome. Is asking. Tony pregunta, mis hijos tienen la prueba genética y dieron negativo. Sus nietos no tienen la prueba, pero sus uñas son normales y las rodillas. Entonces su pregunta es, si ya queda definitivamente nula el síndrome en sus nietos, es decir, que si ya no se transmitirá ni a sus hijos ni demás. So, the question is, Tony said that her children have been genetically tested for MPS and they are negative. So, her grandchildren have not been tested. Both their nails and knees are normal. Is it possible that her grandchildren may still have passed MPS to their children? La respuesta es mucho más corta que la pregunta. No. Porque no ha pasado su mutación a sus hijos, ellos no pueden transmitirla. Voy a explicar un poco más aquí. El síndrome uña rótula es lo que llamamos de penetrancia completa. Es decir, que si tienes la mutación vas a desarrollar el síndrome sí o sí, pero tiene una expresividad variable. Solo por tener la mutación no se sabe cuáles de los síntomas aparecerán y con qué severidad. Hay mucha variedad, pues se puede no tener displasia de uñas o problemas de riñón o glaucoma. Es muy variable. Pero aquellos miembros de la familia que no tienen la mutación no tendrán estos síntomas algunos. Y si no los tienes, esas mutaciones no puedes transmitirlas. So the next question, Pilar again says, Pilar comenta que la investigación genética en este síndrome parece estancada desde hace años. ¿Cuál es el futuro y cómo promover la reactivación en investigación? So another affected, Pilar, said that there seems to be no progress in the genetic research about MPS for years. What is the future of this research? How could we support it? Se necesita
de un centro médico académico con suficiente interés, que quieran hacerlo y puedan asegurarse la financiación necesaria para hacer el trabajo. Voy a ser claro, el síndrome de uña rótula no es un cáncer y es verdad que no es agradable y afecta la vida cotidiana. Lamentablemente, al ser poco común, el incentivo es menor para encontrar gente que trabaje en ello y financiación. En mi caso fue curiosidad y además conocía a muchos pacientes con síndrome de uña rótula, con lo cual me motivó a intentar averiguar más. Realmente lo que se requiere es que si encontráis algún médico en un hospital universitario, pues convencerle para que se interese por investigar comparando a distintos pacientes. Desde luego, si encontráis a alguien así, estaré encantado de compartir lo que ya avanzamos y los temas en los que íbamos a continuar trabajando si no se hubieran terminado la financiación. Habría que encontrar a unas cuantas docenas de pacientes no relacionados entre ellos para poder comparar sus ADNs y ver las diferencias que les predisponen a desarrollar los distintos síntomas. Al final es un tema de motivación y financiación. Yeah. It is. Okay, the last question. La última pregunta. ¿Qué recomendaría a una persona recién diagnosticada con el síndrome de uña rótula? So, what would you recommend to a person recently diagnosed with MPS? Llevar un seguimiento médico regular. Si tu doctor no conoce el síndrome de uña rótula y tú sabes más que él gracias a Internet, búscate otro. Recomendaría un genetista clínico. Suelen estar en hospitales universitarios y que su médico les derive para hacerse revisiones de riñón cada año, así como visitar a un oftalmólogo que vigile el glaucoma también una vez al año para no perder visión. La progresión del funcionamiento en el riñón y del glaucoma se pueden controlar con medicación, así que testearse regularmente para comprobar que siguen funcionando correctamente es lo que deberían hacer. Para personas con problemas en las rodillas y en los codos que sean severos, pues se recomendaría buscar a un cirujano. Si parece que se necesita dicha intervención, que conozca el síndrome de uña rótula, que la haya visto antes. A menudo conviene hacerse una resonancia magnética y no solo rayos X previamente a la operación, ya que la posición de los tendones y de los ligamentos es distinta y en los rayos X no se ve muy bien. Sé que si vas al quirófano solo con la radiografía como guía, pues puede haber sorpresas. Mejor que sea un cirujano que haya visto antes el síndrome de uña rótula. En el caso de las rodillas, hay muchos cirujanos que lo hacen. Son bastante buenos. En España hay muchos futbolistas y debería ser menos difícil. Los codos, la cirugía en los codos es algo más complicada y yo he visto resultados muy buenos y algunos menos buenos, así que eso debería aún pensarse más. Okay, so that was all. Thank you very much, Ian.
thank you for your time. We are going to be in contact. Okay. I think people from the Congress will ask you some questions. We will take notes and we will send you by mail so you can give us the answer by writing and we will publish. Yes. El día del Congreso I was going to say, posiblemente I can esté probably disponible be a esta available misma hora, por si es que around this quieren time. preguntarme If directamente durante la on the conference conferencia, day, si if me you avisáis wanted to con ask me questions at the antelación. time, Es un sábado o un just viernes, give ¿no? me advance notice. It was a Friday or Saturday, wasn't it? At the end of the month? It was Friday. It was on Friday, on the 25th. Friday on the 25th. I don't Creo know. que I think sí, I'm sí que available puedo estar around this disponible time, sobre so esta hora, if si lo queréis hacer en vivo. I can do that. Okay, that would be great. I will talk to the organizers and we'll see if we can do something. Y si no, pues But if not, I can nada, encantado de contestaros por mail. reply by email. Okay, thank you. Thank you very much. So, esto ha Okay, sido and I todo hope en nuestra... Espero no haber it was hablado demasiado rápido talk too quickly for people to catch what I was saying. para que me entiendan. It's okay, it's okay. We are going to translate. It. So, yeah, we have another person who is going to translate it, and it won't be a problem. So, thank you. Okay. Yeah, if I used any. Oh, la cortado. La has No, cortado. think of another way of saying Can it. you repeat, please? Can you repeat, please? If I used Si he usado words that are palabras difficult to difíciles de translate, traducir, pues and me you would avisáis like, me y to las use a cambio. different term, then I'll see if I can think of a different way of saying it. Okay, if we have any problem, we will contact you. Bueno, pues esto ha sido todo. Si él ha dicho que está disponible, que si queremos hacerle más preguntas, pues que podemos hacerlo, se las mandamos por email y él tendrá el placer de contestarnos. Y nada, y se colgarán en la web del Congreso. Y bueno, pues nada más. Ya le he agradecido por su tiempo y nada, muchas gracias a todos por escucharnos.